toda la historia de la Navidad. De hecho, la historia de la Navidad comienza en la historia misma del mundo. Cuando comenzó todo, ahí en Génesis capítulo 3, y después de la caída, Dios le dijo a la serpiente que un día iba a venir un descendiente de la mujer que iba a destruir todas sus obras y que iba a tener una victoria contundente y final sobre la serpiente. De ahí en adelante, cada año que pasó fue tiempos de expectativa y de más luz que Dios fue dando en cuanto a la llegada de ese futuro Mesías. Hasta que al final de todo nuestro Antiguo Testamento, los profetas pudieron pintar un cuadro tan claro, tan preciso de lo que iba a pasar, que es absolutamente impresionante. Cuando uno estudia las profecías bíblicas, uno se queda asombrado y casi que cuesta creer que esto se escribió antes de que pasaran los eventos. Pero las profecías bíblicas son uno de los testimonios que tenemos de que lo que pasó ahí en Belén y a partir de ese momento y en toda la vida y la muerte y resurrección de Cristo no fue algo improvisado, no fue una casualidad ni fue un accidente. Todo eso respondía a un gran propósito de un Dios soberano. Así que lo que quiero hacer esta mañana es ir a un pasaje del Antiguo Testamento para que podamos ver la Navidad antes de que suceda. Eso no se podría a menos que Dios lo revele. Nadie sabe lo que va a suceder. Hoy estaba hablando con alguien que me decía que hay una aplicación que te dice cuándo va a llegar el colectivo, ¿no? Y le pega bastante. Pero alguno se quedó parado en la parada unas cuantas horas o unos cuantos minutos y se avivó después de que había habido un paro y la aplicación no había actualizado su base de datos, ¿no? ¿Quién sabe lo que va a pasar? Nadie lo sabe. Más que Dios. El Dios que no solo lo sabe, sino que Él lo diseñó. Él decidió que suceda así. Entonces, sería algo increíble poder mirar la Navidad antes de que suceda. Pero eso es lo que tenemos en Miqueas capítulo 5. Así que vamos a abrir ahí, en uno de los pasajes más conocidos del Antiguo Testamento que relatan la Navidad. Cuando el pastor dice algún libro del Antiguo Testamento como Miqueas, empezás, ¿no es cierto?, a sufrir, porque sí, no quiero que nadie se dé cuenta que no me acuerdo dónde está. No te preocupes, casi nadie sabe dónde está, ¿no es cierto? Entonces, tranquilo, está ahí un poquito. Si vas al final del Antiguo Testamento, buscas un par de libros para atrás, creo que 7 libros para atrás más o menos, y llegás a Miqueas. Es un libro cortito. Y vamos a leer Miqueas capítulo 5 y estudiar solo los versículos 1 y 2 esta mañana. Solo para tener en mente el contexto de lo que vamos a leer ahora, Miqueas se lo conoce como uno de los profetas menores. No porque él haya sido pequeño en tamaño ni en influencia, sino porque su libro es cortito. Y se le dice profetas mayores a los libros grandes que tenemos y profetas menores a los más cortitos. Pero Miqueas fue un hombre de Dios, un hombre muy especial y muy importante en la historia de la profecía. Y ahora lo vamos a ver. Miqueas profetizó en la misma época que Isaías. Así que si vos sabés algo del profeta Isaías y de su contexto, vas a poder entender en dónde estaba Miqueas. Miqueas vivió en una etapa muy oscura de la nación de Israel, en donde Dios estaba a punto de juzgar al reino del sur por la idolatría y por la apostasía y la rebeldía, por la desobediencia. Y entonces, como muchos otros profetas en su tiempo, Miqueas lo que va a hacer en su libro es exhortar a Israel por la situación en la que están y a la misma vez darle esperanza de lo que Dios aún planea hacer con ellos en el futuro. El nombre Miqueas significa ¿quién es como Jehová? Y es un nombre muy apropiado para este libro. De hecho, muchos creen que el nombre Miqueas en realidad era un sobrenombre que le pusieron a él porque esto era algo que lo caracterizaba. Se ve que en Miqueas, cuando andaba por ahí, él hacía mucho esta pregunta: ¿quién es como Jehová? ¿Quién es como Jehová? Y en algún momento alguien dijo: ahí viene quien es como Jehová. Y le quedó el nombre ¿quién es como Jehová? Miqueas. Y
¿por qué a Miqueas le interesaba tanto hacer esta pregunta? Bueno, es porque la única forma de disfrutar una comunión llena del gozo y llena de las bendiciones de Dios es poder vivir una vida que sea aprobada por Dios. Es poder vivir una vida que refleje quién Dios es. Entonces la pregunta de Miqueas es, ¿quién hay de estas características? ¿Dónde encontrar un hombre que sea como Jehová? Y si vos mirás el libro se podría dividir en 3 partes. Capítulos 1 al 3, Miqueas va a ver, no hay nadie como Jehová. Porque mira a la nación de Israel y dice, es un desastre lo que está pasando. La apostasía, el pecado, la rebeldía y lo peor, los líderes que deberían estar guiando a la nación a la obediencia a Dios, ellos le están guiando peor hacia el pecado. Son hombres que están viviendo para sí mismos, usando al pueblo. Entonces, ¿voy a encontrar a alguien en Israel como Jehová? No hay nadie. Y por eso Dios va a juzgar a Israel. Y están viniendo los asirios. Y ahora Miqueas habla del peligro que se acerca. Pero después en el capítulo 4, Miqueas va a decir, pero sí hay alguien como Jehová. La esperanza de Israel está basada en un Salvador que viene, en un Rey Salvador, que Él es un Rey justo, como Jehová, distinto a todos los demás líderes que Israel jamás tuvo. Y este hombre que es como Jehová es la esperanza de Israel. Así que capítulos 4 y 5 son pasajes predictivos que anuncian el futuro reino del Mesías. Ahora, claro, en estos capítulos vos tenés que separar, hay algunas cosas que va a decir Miqueas que sucedieron en la primera venida de Cristo y algunas cosas que van a suceder en la segunda venida, cuando Él cumpla todo lo que se dice de Él. Pero Él es la esperanza de Israel. Así que van a terminar los últimos 2 capítulos con un llamado a Israel a venir y ponerse a términos con Dios. Va a mostrarle a Israel cómo ellos pueden llegar a ser como Jehová en los últimos 2 capítulos y va a ser este llamado práctico. Así que ahora nosotros estamos justo a la mitad del libro, más o menos, en donde Él está presentándonos al hombre que es como Jehová. Ahora, cuando vos lees estas profecías, tenés que tener en mente que Miqueas vivió 700 años antes de Cristo. Pero aún habiendo vivido tanto tiempo antes, imagínate 700 años. O sea, hace 500 años que se descubrió América, por ejemplo. O sea, 700 años es un montón de tiempo antes de la llegada de Cristo. Pero aún así, él pudo ver con suma claridad a ese Salvador prometido. Y va a dar algunas de las profecías más importantes de toda la Escritura. Digamos, más asombrosas de todas las Escrituras. ¿Por qué digo que es una de las más asombrosas? Bueno, cuando vos llegás a Miqueas, hay una historia antes de cómo Dios fue hablando de ese Mesías que iba a venir. Yo les conté que todo arrancó en Génesis. Entonces, en Génesis 3, vos podés leer que la promesa de Dios es que un descendiente de la mujer es el que va a traer la salvación para este mundo. Después, en Génesis 9, va a mostrar que es un descendiente de Sem, el que va a traer salvación a este mundo. ¿Se acuerdan que Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y entonces uno de ellos es Sem, y de él va a venir el Salvador. Después en Génesis 12, Dios elige a Abraham, y es un descendiente de Abraham el que va a traer la salvación a este mundo. Después en Génesis 49, de los hijos de Abraham estuvo Isaac, de Isaac Jacob, de Jacob las 12 tribus, y de esos 12 de Judá va a venir el Salvador. Después en el Salmo 89, versículo 9, 19 al 20, vos tenés, es un hijo de David el que va a traer la salvación. Después en Isaías 40, vos tenés, es una virgen que va a concebir y va a dar a luz al Salvador. Y lo que va a aportar Miqueas a toda esta historia de profecía, que fue haciendo como cada vez más claro, cada vez más preciso, cada vez más específico quién iba a ser el Mesías, Miqueas ahora va a decir que de una pequeña aldea, olvidada y menospreciada,
en el mundo más improbable que podrían imaginar, en ese lugar, el Mesías iba a nacer. Esta profecía entonces de Miqueas es una de las profecías más asombrosas de toda la Biblia, porque llega a ese grado de precisión tan específico, dónde va a nacer ese Salvador que se viene anunciando desde el comienzo de la historia del mundo. Ahora, toda esta historia de profecías en cuanto a Jesús, lo que nos muestra es un hecho, es que la historia es dirigida por un Dios soberano, que tiene un propósito y que Él escribió esta historia para cumplir ese propósito y todos los detalles están bajo su control. Y Él puede hacer todo lo que Él anuncia que Él va a hacer. Entonces, miles de años antes, Él puede decir cosas tan específicas como de quién viene este Salvador. Cientos de años antes puede decir exactamente dónde va a nacer este Salvador. Ahora, hay un detalle de esta profecía. Ahora cuando la leamos, vamos a leer el versículo 2 y te va a sonar conocido, porque lo has escuchado muchas veces. Lo que tal vez no has hecho es leer el versículo 1. Y hoy vamos a estudiar los dos versículos. Y es muy importante el 1, porque el versículo 1 te va a dar el contexto del que sigue y va a mostrarte esto, que esta promesa del Rey Salvador que viene está dada en un contexto de una nación que está a punto de ser juzgada y castigada por el pecado. Lo que vos vas a ver es un momento muy oscuro para Israel. Y en ese momento oscuro, en ese momento donde no parece haber más esperanza, en donde todo parece estar perdido, en donde aún los líderes de la nación van a ser humillados, en ese momento es que Dios va a decir, la única esperanza que tienen soy yo. La única esperanza que tienen es el Salvador que yo voy a proveer. Y esta es la promesa del Mesías. La llegada de Jesús para salvarnos sin el contexto en el que Dios envía un Salvador, que es un contexto en donde estamos totalmente perdidos, necesitando de una intervención del cielo, no tendría mucho valor. Pero vamos a estudiar estos dos versículos en conjunto y entonces entender lo que Miqueas estaba diciendo en estos versículos que yo titulé Esperanza en medio de la oscuridad. Esperanza en medio de la oscuridad. Ese es el título del mensaje de hoy. Leamos entonces Miqueas 5:1. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado. Con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Es asombroso leer lo que acabamos de ver. Déjenme explicar o que miramos juntos algunos detalles que es importante resaltar, ¿sí? Entonces, esperanza en medio de la oscuridad. En primer lugar, esperanza en medio de la oscuridad frente al fracaso completo. Frente al fracaso completo. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros. El cuadro que va a presentar el versículo 1 no es muy alentador. Nos va a mostrar a Israel en una situación crítica, en un momento en donde por su incredulidad, idolatría y pecado Dios está a punto de juzgarle. De forma más específica, el reino de Israel se había dividido, el reino del norte y el reino del sur. En el año 722 a.C., Asiria, que había crecido, había invadido el reino del norte y lo había barrido y destruido por completo. La ciudad de Samaria había sido destruida y la gente había sido esparcida por todo el mundo del Mediterráneo, del Mesopotamia. Y gente había sido traída de lejos y había sido instalada ahí. El reino del norte había sido destruido para siempre. Y Sennacherib, el rey de Asiria, estaba determinado en destruir todo Israel. Así que él estaba a punto de marchar con sus tropas para
venir a Jerusalén y barrerla por completo. El rey se llamaba Ezequías, que estaba al frente de Jerusalén. Tal vez se acuerdan de esta historia. Miqueas está escribiendo su libro en medio de estos eventos. No sabemos el día exacto en el que él lo estaba escribiendo, pero es esta situación a la que él se está refiriendo. Él se está refiriendo a un Israel que sigue los mismos pasos, a un reino del sur que sigue los mismos pasos del reino del norte. Va a ser juzgada por Dios por los mismos pecados. Ahora, nosotros sabemos que ese no va a ser el fin de Israel, del reino del sur. Dios al final va a proteger al reino del sur. Y aunque 200 años o 150 años después, Israel en el reino del sur va a ser destruido, Dios va a preservarlo. Pero en esa situación es donde está Israel. Y mirá los detalles que va a dar el versículo 1. Rodéate de muros, hija de guerreros. O sea, los guerreros están viniendo y Israel se tiene que preparar para lo inminente. Nos han sitiado, están listos para destruirnos. Los asirios, ¿se acuerdan? Era uno de los pueblos más crueles que el mundo conoció. Y ellos son los que están afuera de las paredes. Ellos son los que quieren matarnos y hacer las cosas más aberrantes con nuestras familias, con nuestros hijos. Es aterrador el cuadro. Aún dice, mira, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Esta expresión es una expresión que está mostrando la humillación que va a vivir Israel. Porque no solamente la nación va a ser humillada, sino el juez de la nación, o sea, el rey de la nación, él va a ser golpeado en la mejilla. Esta expresión de golpeado en la mejilla es una expresión de humillación. Vos lo entendés, aún en nuestro tiempo, si alguien te da una cachetada, vos lo tomarías como una ofensa muy seria, ¿no? Porque no es solamente te pegó, te dio una cachetada en la cara. O sea, darte una cachetada en la cara en nuestra cultura también se entiende como un acto, ¿no es cierto?, de vergüenza, de humillación. Y esto es lo que le está diciendo Miqueas a Israel. Esto es lo que está viniendo. Así que Israel está en decadencia y todo iba a empeorar. Las cosas no se iban a poner mejor, iban a ser humillados, aún su rey iba a ser humillado. Y lo que va a decir Miqueas es que aún esto que está pasando es algo que Dios está permitiendo. Esto es intencional. Dios va a permitir esta oscuridad, este castigo, este dolor, porque Él iba a usar esto para un propósito mayor que Él tiene para Israel. El propósito de Dios no es humillar y destruir a Israel, es salvar a Israel. Pero para que Israel vea la necesidad que tiene de un Salvador, para que Israel entienda de qué Dios los quiere salvar, para que Israel pueda ser humillada y pueda clamar a Dios, Israel primero tiene que atravesar el castigo de Dios. Así que todo esto es parte del plan de Dios. Y entonces ahí podemos entender mejor lo que va a venir después. Lo que está pintando este primer cuadro entonces es que solo una nación que se da cuenta en la situación en la que está puede entender el valor que tiene la promesa de un Salvador. Déjeme decir un detalle más. En el momento en que está escribiendo Miqueas, todavía Israel, el reino del sur no cayó. Entonces todavía no está en la miseria total. Y hay un peligro. El peligro es que Israel se sienta todavía segura, se sienta todavía fuerte. Entonces, esta primera parte de la profecía está para que ellos se den cuenta cuál es su realidad, para que se den cuenta qué es lo que Dios dice de ellos y para que entonces puedan valorar al Salvador que Dios les va a dar. Miren, para poder valorar lo que pasó en ese pesebre y la venida del Mesías, vos tenés que entender que tal como Israel, toda la humanidad está en una situación similar. Claro, vos te mirás y vos no estás a punto de ser invadido por otro país y a ser exterminado y destruida todas tus cosas, pero espiritualmente todos llegamos a este mundo en una condición de devastación. Todos llegamos a este mundo en un camino de destrucción, yendo hacia la condenación eterna. Y nuestra vida tiene marcas de esa rebeldía contra Dios. Nosotros no llegamos a este mundo amando a Dios y viviendo nuestra vida para la gloria de Dios. Llegamos a este mundo amándonos a nosotros mismos,
viviendo para nuestros deseos, siguiendo nuestros ídolos, dándole nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestras fuerzas a lo que creíamos que era mejor para nosotros, cuando fuimos creados para la gloria de Dios. Entonces, viviendo de esa manera, Dios nos hace a nosotros esta advertencia. Vos estás sufriendo ya las consecuencias de tus pecados, pero la cosa se va a poner aún mucho peor. Y tu única esperanza es una intervención divina. Vos no tenés fuerza para resistir al enemigo. Vos no tenés fuerza para levantarte en contra de los que están ahí acechando para aniquilarte por completo. El príncipe de este mundo está determinado a destruirte. Todo este mundo está armado para engañarte. Y tu corazón es engañoso y perverso. Vos estás yendo hacia tu destrucción. En ese contexto es que vos ahora vas a escuchar las palabras de esperanza. Hay una esperanza. Hay una promesa que cambia todas las cosas. Dios va a dar a un Salvador. Pero vos tenés que verte perdido para poder entender el valor que tiene ese Salvador. Entonces, esperanza en medio de la oscuridad frente al fracaso completo. En segundo lugar, de una manera inesperada. Esperanza en medio de la oscuridad de una manera inesperada. Porque la forma como Dios va a traer la salvación que tanto necesitamos es tan extraña, tan inesperada, que parecería casi absurdo, casi imposible imaginarlo. Y esto se ha convertido en un tropiezo para muchas personas. Mirá cómo dice en el versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Ese pero tú podría ser traducido también como un entonces tú. Toda esta situación que describí recién es lo que está pasando en Israel. Y le dice Miqueas, la cosa no terminó, se va a poner mucho peor. Los enemigos van a venir, van a bofetear al rey. Entonces, todo no va a terminar ahí. Hay esperanza porque hay un entonces. Hay esperanza porque Dios tiene un plan. Hay esperanza porque Dios le ha hecho promesas a Israel. Pero tú. ¿Y a quién le va a hablar Dios acá? Es extraño cómo se escribe esto, porque Dios no le está hablando a Israel acá, Dios le está hablando a un pueblo. Pero un pueblo no lo va a escuchar, son piedras, son calles. Un pueblo no es alguien, es algo que está ahí. Entonces, ¿cómo es que Dios le habla a un pueblo? Que Dios va a usar este pueblo para sus propósitos. Así que como si lo personificaría, Dios le va a anunciar a este pueblo lo que Él planea con él. Y al escuchar lo que Dios le está diciendo a este pueblo, nosotros vamos a escuchar esta promesa asombrosa de ese Salvador que está viniendo, ¿no? Pero es bien dramático cuando Dios usa este recurso de hablarle al pueblo directamente, ¿no? Y le dice, pero tú, Belén Efrata. Este pueblito de Belén, tal vez tanto hemos contado la historia que ya sabemos algunas cosas, ¿no? El pueblo de Belén es un pueblito que está muy cerquita de la ciudad de Jerusalén. Si uno iría caminando, le tomaría un par de horas solamente poder llegar hasta ahí. Pero hasta el día de hoy sigue siendo un pueblo pequeño, casi insignificante. Lo conocemos por muchas razones. Aún antes del nacimiento de Jesús, los judíos, aunque era un pueblito muy pequeño, lo tenían muy presente. Varias cosas del Antiguo Testamento pasaron en ese pequeño pueblo. En primer lugar, ahí es donde murió Raquel, la esposa de uno de los patriarcas de Israel. Entonces, la primera mención de Belén es un entorno de tristeza. Y todavía hasta el día de hoy hay un monumento en conmemoración a la muerte de esta mujer. En Belén sucedió la famosa historia romántica de Ruth y Boaz. Fue en los campos de Belén en donde se conocieron y donde terminaron Dios haciendo esta obra asombrosa de unirles y del que él iba a venir David. David nació también en este lugar y tal vez Belén es más conocida por este hecho, porque David había nacido ahí. Pero fuera de esto, Belén no incidía mucho en la nación de Israel.
era un pueblo más. El nombre Belén significa lugar de pan o casa de pan. Es interesante el nombre casa de pan porque de una manera simbólica, en la casa de pan van a ser el que va a convertirse en el pan de vida, que va a saciar el hambre de esta humanidad por esa salvación que tanto necesitan. Entonces, el nombre es significativo y lo llama también a esto Belén Efrata. La verdad que Efrata es otro nombre para la misma región. No es otro lugar, es el mismo lugar. Le pone el nombre Efrata porque la verdad es que había dos Belén en Israel en ese tiempo. Una era esta Belén y la otra era una Belén que estaba en la zona de Zabulón, más al norte de Israel. Entonces, el profeta Miqueas está dando una de las profecías más asombrosas de toda la Biblia. Y para hacerlo, él quiere ser absolutamente preciso. Entonces, él va a decir que en Belén van a ser el Mesías, pero para que alguien no pueda decir, bueno, pero había dos Belén, capaz que le iba a pegar, tiene por lo menos 50 y 50 de chance de que pase, ¿no? Él dice, no. La profecía no es algo así general. La profecía bíblica es algo que no tiene comparación en el mundo entero. Cuando vos escuchás por ahí que hay profetas o gente o profecías en la antigüedad que se escribieron como las de los mayas o la de Nostradamus o cualquiera que hayas leído, tenés que entender que las profecías bíblicas no se parecen en nada a eso. Porque las profecías de la gente, del mundo, son profecías tan generales que se podrían interpretar de 1000 maneras. Entonces, claro, es como el que te da el horóscopo, que te dice algo, que una persona agarra y mete su situación en eso y se ve reflejado, pero no es que él sabe lo que va a pasar. Las profecías bíblicas son otra cosa totalmente distinta. Esta profecía es una de las asombrosas porque te da un lugar específico. Y este lugar específico era un lugar que hubiese sido imposible de imaginar para ese tiempo. Entonces, es así de precisa la profecía. Yo pensaba, imagínense que se escribiría una profecía sobre San Justo y digan, la IBM San Justo un día va a mandar un misionero a África. Pero no sé si alguno se dio cuenta, buscando ahí en Facebook, que hay otra IBM San Justo, ¿no? Que está en San Justo, Santa Fe. Es otro lugar que se llama San Justo también y tiene el mismo nombre que nuestra iglesia. Así que alguien le podría pegar a la misma, ¿no? Pero no. Acá el profeta dice, tú Belén, Efrata, este Belén, en este lugar. Como decía, estas predicciones son únicas. Son tan únicas estas predicciones que nunca falta algún escéptico que dice, Matías, esto que vos me estás leyendo acá, ¿cómo sé que se escribió antes del nacimiento de Jesús? Alguien podría haber ido y editado la profecía de Miqueas y hacerlo pasar como que él dijo dónde iban a nacer, cuando en realidad se editó mucho tiempo después, ¿no? ¿Nunca escuchaste a alguien que te dijo, bueno, pero la Biblia fue cambiada? Por eso yo no confío en la Biblia. Esos son habladurías nomás. La Biblia no fue cambiada. Vos decís, bueno, ¿es tu palabra contra la mía? No, hay evidencia arqueológica. Y ustedes saben que en 1947 se descubrió en Israel uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de la historia. Se encontraron en Israel una serie de rollos antiguos que datan en promedio del 200 antes de Cristo. Y estos rollos contienen los textos de todo el Antiguo Testamento, prácticamente, excepto del libro de Esther. De todos los demás libros están las copias ahí guardadas. Cuando Jesús caminó en Galilea y después ahí alrededor del Mar Muerto, cuando él caminó en esa zona, hacía ya 200 años que estaban guardados en esas cuevas los rollos que hoy vos podés abrir y leer. Y vos podés abrir el rollo de Miqueas. Y vos podés ver las profecías de Miqueas escritas
que datan desde antes del nacimiento de Jesús. Estas profecías no fueron alteradas. La Biblia no está cambiada. Lo que vos estás leyendo acá es lo que este profeta escribió 700 años antes de Cristo. Otra de las evidencias de que esto es un hecho histórico es que, ¿se acuerdan cuando llegaron los magos a Jerusalén buscando al rey que había nacido y preguntaron, ¿dónde van a nacer? Herodes juntó a los sabios, ¿no? A los escribas, a los fariseos, le preguntó, ¿dónde van a nacer? Y ellos no tenían ninguna duda. Ellos dijeron exactamente dónde iban a nacer, porque ellos habían leído la Navidad antes de que suceda. Todavía no había sucedido la Navidad y ellos sabían dónde tenía que nacer el Mesías, porque Miqueas ya estaba escrito. Y ellos habían leído ese texto y lo citan. Y esto nos da un testimonio también de lo confiable que son las profecías bíblicas. Las profecías bíblicas no pueden romperse porque vienen de parte de un Dios que es soberano. Y entonces todo lo que dice la Escritura va a pasar, todo lo que decía de la primera venida sucedió tal cual. Y todo lo que dice la Biblia en forma de profecía de que todavía no se cumplió, adivinen qué, se va a cumplir al pie de la letra. Vos podés pararte después del rapto y agarrar tu Biblia y predecir qué va a pasar el día de mañana, porque la Biblia te dice cuál es el próximo juicio que va a venir sobre la tierra. La profecía bíblica es tan puntual que cualquiera que confíe en ella puede entender exactamente lo que Dios quiso que sepamos del futuro. Aún hombres endurecidos contra Dios podían saber exactamente dónde iba a nacer el Mesías, en Belén. Esto es algo tremendo, ¿sí? Ahora, mira lo que dice de Belén. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. Lo asombroso para Miqueas era que este pueblo donde iba a nacer el Mesías era un pueblo pequeño. ¿Qué tan pequeño era Belén? Bueno, mira, era tan pequeño que cuando Josué hizo la distribución de la tierra y enumeraron las ciudades que se iban a repartir, ni mencionó a Belén. Vos decís, no, pero Belén no existía todavía en el tiempo de Josué. Claro que existía. En el año 1400 a.C. se escribieron unas cartas que no están en la Biblia. Esto es algo arqueológico. Se llaman las cartas de Amarna. Después googleala. Las cartas de Amarna. Las cartas de Amarna son una serie de tablillas que se encontraron en el Medio Oriente, que son cartas que gobernantes de Canaán le escribieron al rey de Egipto pidiendo auxilio porque los javirus estaban invadiendo la región en el 1400. Estas cartas son un tesoro porque son una evidencia extra bíblica de la conquista de Israel en el 1400 de esta región. Y adivinen qué, en las cartas de Amarna aparece el nombre de Belén. O sea, Belén ya estaba. Belén era suficientemente significativa como para aparecer en ese lugar, pero no aparece en ningún registro bíblico, ni en el tiempo de Josué, ni cuando Nehemías vuelve a la tierra y reorganiza la tierra y hay una lista de ciudades de la región. Aún Nehemías no pone a Belén en la lista. Así de pequeña era esta ciudad. Muy pequeña. ¿Por qué es tan importante que Belén era pequeña? Bueno, esto fue intencional. Dios eligió un pueblo pequeño del cual iba a traer el Mesías. Porque Dios quiere mostrar que su salvación no tiene que ver con la fuerza humana, no tiene que ver con la sabiduría humana. Esto es un acto divino. Así que ¿saben lo que Dios hace? Elige lo que ningún hombre elegiría. ¿Quién hubiese pensado que el rey más poderoso de toda la historia de la humanidad naciera en un lugar tan olvidado, tan menospreciado? Así que Dios va a mostrar su gloria en esto. Él va a elegir ese lugar y Él va a hacer que en ese lugar nazca ese rey. Esto ha sido un tropiezo para muchos, ¿no?
El hecho de que Dios ofrezca salvación del lugar más inesperado hace que mucha gente no tome en serio a Jesús. O sea, mira la situación en la que estamos ahora. Estamos hablando de la Navidad. Tal vez invitaste a alguien a venir a la reunión de Navidad y le dijiste, te vamos a explicar lo que es el verdadero sentido de la Navidad. La persona pensó, no tengo tiempo para eso. Mira, yo tengo problemas más grandes que esto, ¿no? ¿Cómo un bebé que nació en un pesebre hace 2000 años podría ser algo significativo por mí? Entonces lo que están haciendo es más bien mirando las noticias a ver si el presidente puede hacer algo por ellos. O mirando el mercado a ver cómo reacciona para ver si esto va a ser su salvación, la salvación de sus cosas, ¿no? O si van a buscar a alguien que les ayude, van a buscar a un experto, algún graduado de alguna grande universidad con renombre, algún influencer que tenga muchos seguidores, ¿no es cierto? A él vamos a escucharlo para que me guíe cómo tengo que ordenar mi familia. Pero Jesús es una leyenda, es una historia para niños. No tiene ninguna relevancia para mí. El menosprecio al camino que Dios eligió para darnos al Salvador es uno de los tropiezos grandes por los que personas no ven este regalo de la gracia de Dios. Belén es pequeña. Hay un detalle que les quería decir ahí en Mateo 6, cuando se cita, Mateo capítulo 2, perdón, versículo 6, cuando los escribas citan la profecía de Miqueas, parece que se equivocan los escribas, ¿no? Porque si vos lees ahí en el versículo 6, Mateo registra que ellos dijeron, Belén, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá. Entonces, ¿qué pasó? Se equivocaron ellos, porque dijeron, no eres la más pequeña de los príncipes de Judá. No se equivocaron, creo, sino lo que hicieron fue reconocer el verdadero sentido de este pasaje. Cuando ellos leían Miqueas, sabían que lo que Miqueas estaba diciendo es esto. Belén puede parecer pequeña. Nadie la conoce. La conocen, pero no es influyente. Nadie pensaría que vendría el Mesías de ahí. Pero no es la más pequeña, porque Dios va a hacer de Belén el pueblo más famoso de todo el mundo. Y decime si no es así. En este mismo día y en los días que vienen, el nombre Belén se va a escuchar en los lugares más remotos de esta tierra. No hay aldea en el mundo que sea más famosa que Belén. Claro, Belén no es la más pequeña, pero no es la más pequeña porque Dios la eligió y porque Dios tomó a lo que era lo más pequeño para hacer algo grandioso. ¿No es esto un patrón en cómo Dios obra? ¿No es esto Dios cómo salva? Cuando Dios salva, dice ahí en 1 Corintios capítulo 1, que Él no elige a los poderosos, a los nobles, a los ricos de este mundo. ¿Quién son los que Dios va a salvar? Los pobres, los vil, los menospreciados, para que nadie se jacte en su presencia. Mira, si vos vas a descubrir a este Salvador, vos tenés que entender que Dios eligió un método para traer a este Salvador que va a apelar a los que no son nada, a los que no tienen nada, o al menos a los que se ven de esta manera. Porque la verdad es que nadie es nada ni tiene nada, pero hay muchos que sí se creen tan importantes que no se van a rebajar para reconocer a Cristo por quien Él es. Bueno, Dios eligió a Belén. No eres la más pequeña para estar entre las familias de Israel. Entonces, ¿te ves vos de esta manera? ¿Te das cuenta que solo la misericordia de Dios te puede alcanzar en donde estás y salvarte de tu pecado? Bueno, esperanza en medio de la oscuridad, dijimos en primer lugar, frente al fracaso completo. Segundo lugar, de una manera inesperada. Tercer lugar, por medio de un rey glorioso. Esperanza en medio de la oscuridad, por medio de un rey glorioso. ¿Cómo va a venir esta esperanza? Mirá cómo sigue. Esta Belén, que es pequeña, para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. De ti me saldrá. Mira, si vos vas a ser un estudiante eficaz de la Escritura, tenés que tener mucha curiosidad.
y hacerte preguntas. Tal vez mirando esta frase, de ti me saldrá, te llame la atención esa palabrita me saldrá. Porque no está diciendo, de Belén va a salir el Salvador, el Rey, sino que está diciendo, de Belén me va a salir el Rey. ¿A quién se refiere ese me? Esta profecía viene de parte de Dios. Entonces este es el cuadro. Dios el Padre está diciendo, este rey que voy a dar es mi rey. Él va a reinar sobre todos, pero a mí me va a salir un rey de Belén. ¿Qué es esto? A mí me va a salir un rey. Esto que está diciendo muestra esta realidad. La salvación de Israel no tiene que ver solo con Israel. Tiene que ver principalmente con Dios. Dios va a salvar a Israel por causa de su propio nombre. Dios va a salvar a Israel para su propia gloria. Dios va a salvar a Israel a través de un Salvador que va a ser su Salvador, que va a hacer su voluntad, que va a hablar sus palabras, que va a cumplir su plan y que va a llevar la gloria a su nombre. Me va a salir un rey. De ti me saldrá el que será Señor en Israel. Tenés que entender este concepto, es muy importante. El que va a salir de ese lugar es el que va a ser el Señor de Israel. Acá la palabrita Señor hace referencia al que va a gobernar Israel, al que tiene el dominio, al que va a reinar sobre Israel. Si vos mirás la historia de Israel como nación, Israel nació con una teocracia. Dios es el que gobernaba Israel. Cuando salió de Egipto y comienza la historia de la nación de Israel, no hay un rey. Y Dios es el que gobierna la nación. Ahí en Jueces 8:23, Gedeón va a tener una gran victoria sobre los madianitas y querían hacerlo el rey. Y Gedeón responde, no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo señoreará, Jehová señoreará sobre vosotros. Aún hasta el tiempo de Gedeón, donde estaban los jueces, no había rey en Israel. Entonces, Dios era el Señor, era el gobernante, era el rey de Israel. Ustedes saben que después la nación de Israel pidió un rey, como todas las demás naciones. Y Dios les concedió tener un rey hasta que llegara el gran rey. El rey que iba a cumplir todas las profecías y iba a gobernar y ser Dios gobernando a los hombres, pero en un cuerpo humano, como un hombre real. Y entonces, cuando vos lees, Él será Señor en Israel, a eso se está refiriendo este pasaje. Está diciendo que el que va a nacer en Israel es el rey que va a venir. Esta es una predicción mesiánica. Es el rey prometido para Israel como Señor. Muchos pasajes del Antiguo Testamento anuncian la llegada de un rey para Israel. Uno que tenga dominio y autoridad y gobierne toda esta nación. Déjenme leerles algunos, rapidito. En Génesis 49:10 dice, no será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo y a él se congregarán los pueblos. Es una predicción mesiánica de un rey futuro que va a reinar sobre todo el mundo desde Jerusalén. Isaías 9:6, ¿se acuerdan? Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro y se llamará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pero el versículo que sigue, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El que viene es un rey. En Ezequiel 34:23 dice, y levantará sobre ella un pastor y él las apacentará, y mi siervo David, y él las apacentará, y él será por pastor. Otro concepto del gobierno de este Mesías futuro. Ezequiel 37:24 al 28.
Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. Y pueden leer hasta el versículo 28. Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Un rey va a venir. Y cuando llega Jesús, en Lucas 1:31 que leíamos hoy, dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. ¿Por qué te leo todos estos versículos? Te los leo porque este concepto de Jesús como rey, aunque te parezca algo increíble, es algo que muchos creen que es antibíblico. Muchos creen que es una herejía decir que Cristo es rey y que Él tiene la autoridad de decidir y de gobernar. Y que si alguien cree que hay que recibir a Cristo como el Señor, entonces está deformando el Evangelio. El que va a nacer es un rey. Por eso cuando vos ves ese pesebre y ves a ese bebé, no te tenés que confundir. Ese bebé, con toda la ternura que te genera, es el rey, es la autoridad, es el amo, es el Señor, es el que gobierna. Por eso cuando vos ves el pesebre, vos no ves que los regalos que le dan a ese bebé es un osito de peluche y un juguetito de madera, ¿no? ¿Qué regalo le dan a ese bebé que está en ese pesebre? Son los regalos dignos de un rey, ¿no? Oro, incienso y mirra. Y los que vienen a ver a Jesús se postran y adoran a este rey. Vos no tenés que dejar que la ternura de la Navidad deforme la imagen que tenés que tener de este niño. Porque sí está en una forma sencilla, pequeña, débil, pero Él es el Señor. Es el dueño. Él es el amo. Él es el que viene a reinar. Él no es solo el Salvador, Él es también el Señor de la creación. Y es la responsabilidad del mundo someterse a ese Señor. Es la responsabilidad del mundo reconocerlo como Rey, honrarlo como Rey, obedecerlo como Rey. Y aquí es donde choca el mensaje de la Navidad. Porque el mundo que está pensando en la paz no tiene problema de ver a un niño acostado en un pesebre. Pero cuando vos le decís que ese niño vino a reinar sobre su vida, para que esta persona deje sus caminos, deje sus deseos, deje toda inclinación y toda meta personal y rinda toda su vida a la autoridad de Cristo, que vino a este mundo a reinar. Entonces eso es ofensivo para el mundo. Ya no parece tan atractivo el mensaje de la Navidad. Pero eso es lo que dice Miqueas. El que va a nacer en Belén, Él me va a ser el Rey. Y muchos vas a ver ahí afuera en la Navidad que desean la paz, mientras que a la misma vez rechazan al príncipe de paz, al gobernante que va a traer la paz. La única paz verdadera para tu vida, para tu familia, para tu entorno y para este mundo es rendir nuestras armas, nuestra vida completa a este Rey, para que Él sea el príncipe, el gobernante de nuestra vida. Y Él, dirigiendo nuestra vida, pueda traer una paz que es más que solamente una emoción temporal que puede generar un poquito de música o una comida rica. Es una paz real. Entonces, esperanza en medio de la oscuridad por medio de un Rey glorioso. El último punto, esperanza en medio de la oscuridad de parte de un Salvador divino. Esperanza en medio de la oscuridad de parte de un Salvador divino. Mira cómo termina Miqueas. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Belén, a vos te digo, de ahí yo voy a sacar a este gran Rey poderoso, anunciado desde el comienzo de la historia del mundo. Pero no te equivoques, ese no fue su comienzo. Su salida
sus salidas son desde el comienzo, son desde los días, desde la eternidad. Yo creo que esta expresión está hablando de la eternidad de Cristo. Que tal como el Padre, el Hijo tiene un atributo que es único de Dios y es la atemporalidad. Él existe sin tiempo. Por eso en el principio era el Verbo. No llegó a ser el Verbo, sino que ya era el Verbo. Antes de que haya un principio, Dios existió en un eterno ahora, en el gran yo soy. Y en ese eterno presente, el Padre y el Hijo, dice Juan capítulo 1, el Verbo era con Dios, era frente a frente al Padre. El Verbo compartía una relación íntima de comunicación eterna con el Padre. Desde la eternidad. Muchos pasajes hablan de la eternidad del Hijo. De hecho, Colosenses 1:17, por ejemplo, dice que Cristo es el autor de todas las cosas. Él es el que creó todas las cosas. Por lo tanto, Él no pudo haber sido creado porque Él sería una de las cosas creadas y Él no se pudo haber creado a sí mismo. Él creó todo lo que existe, que fue creado. Él no fue creado. Él existe eternamente con el Padre. En Apocalipsis dice que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. El Hijo es eterno. Pero esta expresión, sus salidas son desde los días de la eternidad, creo que está mostrando otro elemento. No solamente que Cristo existió desde la eternidad, sino que Cristo estuvo activo desde el comienzo de la historia del mundo. El que nació en Belén no comenzó a trabajar para la salvación del hombre en Belén. ¿Sabían? Mucho tiempo antes. Desde el comienzo de la historia, cada vez que vos lees en el Antiguo Testamento a Dios apareciendo en una forma humana, tiene diferentes nombres, a veces se refiere como el ángel de Jehová, o Jehová mismo, se le llama Jehová, pero cada vez que eso pasa, ¿sabés quién es? Es Jesús, antes de ser Jesús. Es Dios Hijo antes de su encarnación. Dios el Hijo estuvo activo en la historia de la humanidad, apareciéndose a diferentes personas y obrando de diferentes maneras, estando cerca de los propósitos del Padre, guiándolos, preparando a la humanidad para el momento de su encarnación. Y cuando nace en Belén, sus salidas son desde el comienzo de la historia del mundo. Son desde la eternidad sus salidas. Él es el que viene. Él es el Salvador. Ahora, lo que acabamos de estudiar es la profecía de Miqueas. Cualquiera de nosotros podría aventurarse a dar cualquier profecía que se le ocurra decir, pero la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿y qué pasó? ¿Sucedió lo que él dijo o no? Él lo escribió 700 años antes. Déjenme leerles de nuevo Lucas 2, versículo 1. Lucas 2, versículo 1 dice así. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronados con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Quién lo podría haber imaginado? Que 700 años antes Miqueas haya dicho en qué pueblo iba a nacer el Señor, y pasando 7 siglos, Dios quiere usar a un emperador pagano, a César Augusto, que quería recaudar más dinero y para eso necesitaba saber cuánta gente vivía en cada región. Y él dé la orden que todos vuelvan al pueblo del cual fueron sus antepasados. Y esta orden es el detonante que haga que José tenga que viajar a donde él no planeaba viajar. ¿Vos entendés que José no es que había leído Miqueas y dijo, a ver,
para que se cumpla la profecía que dijo Miqueas, tenemos que viajar hasta Belén, María. Y se pasó 9 meses convenciéndola de hacer ese viaje. Nunca le iba a convencer a María de hacer ese viaje, ¿no es cierto? Era larguísimo, era dificilísimo. Él no estaba pensando en cumplir la profecía. Pero ¿qué hizo Dios? Usó a un emperador pagano para que dé una orden y José tenga que hacer lo que no había planeado hacer, viajar. Y no solamente eso, su viaje coincide exactamente cuando María tenía que dar a luz. Y todo salga tal cual para que en el lugar apropiado, donde Dios había dicho que iban a ser el Mesías, donde no vivía José y María, allí naciera. Claro que la profecía se va a cumplir. Dios es soberano. Él está en control de todo. Y Dios cumplió esto para que veamos nosotros todo lo que estuvimos compartiendo. Algunas conclusiones. Creo que lo primero que podemos hacer con este pasaje de Miqueas que acabamos de estudiar es ver a Cristo y pensar en quién es Cristo. En este pasaje podemos ver la gloria de Cristo en el hecho de que Él es eterno y atemporal. Podemos ver la humillación de Cristo en que estando en las glorias del cielo se humilló para nacer en un lugar tan insignificante como Belén. Podemos ver la empatía de Cristo en que Él tomó una naturaleza tal como la nuestra y por lo tanto puede compadecerse de nosotros en cada situación. Y podemos ver la victoria de Cristo en que Él establecerá su reino eterno tal como ha sido prometido a Israel y al mundo a través suyo. Esto es lo que dice 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16, en uno de los himnos más antiguos de la fe cristiana. En 1 Timoteo 3, 16 dice así: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Vos tenés que, en la época de Navidad, admirarte de quién es Cristo y adorarlo a Él por quien Él es. En segundo lugar, tenés que saber que Jesús vino al mundo con el propósito de buscar y salvar lo que se había perdido. Y la pregunta que hacía yo antes, ¿te ves vos perdido? La Biblia dice que todos pecamos y que por nuestro pecado estamos perdidos, lejos de nuestro mayor bien, yendo hacia nuestra condenación eterna. Y en esa oscuridad, la única esperanza es la provisión de Dios, de un Salvador que pueda limpiarte de tus pecados y rescatarte de la condena que viene. Ahora, tenés que saber que solo escuchar la historia de Navidad, solo saber los hechos de la Navidad, no es suficiente para disfrutar de los beneficios de esta salvación. Para poder ser salvo, lo que vos necesitas es nacer de nuevo. Lo que vos necesitas es escuchar la historia de la Navidad y creer no solamente en la encarnación de el Salvador, sino en la vida sin pecado, en la muerte en tu lugar y en su resurrección para vencer el pecado y la muerte. Vos tenés que creer que Cristo es el Mesías prometido y tenés que creer que Cristo es el Rey que vino a reinar sobre tu vida y sobre este mundo. Y vos tenés que rendirte a Él. Entonces, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido y vos sos uno de ellos. Tal vez vos te podés preguntar, Matías, si Él vino a salvar y si tanto se había esperado su llegada y si Él cumplió todas las profecías, el mundo no parece muy salvado, ¿no? El mundo no le parece ir tan bien después de todo. El mundo es un caos. Y lo es porque aunque Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, la Biblia dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay una responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos frente al Mesías. Es creer, es responder. Mira, esto parece tan simple, pero la diferencia que hay entre solo saber y confiar es la diferencia que hay entre el cielo y el infierno. Y ese abismo separa a este grupo que está acá delante mío hoy. Hay algunos de ustedes que asienten.
hay otros que creen. Y esa fe se va a ver manifestada, se va a ver mostrada en una vida rendida a este Rey. En la vida práctica, las acciones que produce la fe, las obras que produce la fe, es lo que va a demostrar si vos lo crees realmente o no. Entonces te ves hoy hundido en lo más bajo, has pensado que Dios te olvidó o no se interesa por vos. Yo pienso en Israel en esa situación, donde está escribiendo Miqueas, tal vez viéndose amenazada por los enemigos y tal vez algunos de ellos esperando la salvación de Dios. Y aunque Dios iba a castigar a toda la nación, Dios iba a proteger a los que estaban esperando en Él. Y uno piensa, ¿y por qué Dios tendría que hacerme pasar por tanto dolor? Yo te decía hace un momento, muchas veces Dios lo que tiene que hacer es arrancarte tus ídolos, es sacarte tus falsas esperanzas para que vos aprendas a poner toda tu esperanza solamente en la salvación que Él ha provisto. Y a veces eso significa llevarte hasta lugares muy oscuros y muy difíciles. No pienses que estás solo, no pienses que Dios se olvidó de vos. Las promesas de salvación siguen siendo verdad. Cristo es quien dijo ser. Esperá en su salvación hasta que Él la cumpla. Y la pregunta que te hacía al final también, ¿estás dispuesto a someterte a Cristo como el Señor de tu vida? Vos sabés que Él es Rey, pero no estás dispuesto a darle ese control. No hay salvación fuera de recibir a Cristo como quien Él es, el que vino a reinar. Entonces vos lo que tenés que hacer hoy mismo, es dejar todas tus ambiciones, es dejar todos tus deseos, es dejar todas tus metas, es dejar todos los ídolos y rendir tu vida completamente a la autoridad de Cristo. Y dejar que Cristo la dirija con la autoridad de su palabra. Vos tenés que hacer de tu vida un acto de adoración a Dios. Vos tenés que responder al llamado de Cristo con un sí, Señor, hoy y el resto de tu vida. Entonces, decíamos, esperanza en medio de la oscuridad. Este es el tema de Miqueas, este es el tema de la Navidad. La Navidad es una historia de esperanza, pero es una historia de esperanza en los términos de Dios. El mundo va a celebrarlo siguiendo costumbres y haciendo cosas que están acostumbrados. Solamente los que entienden el sentido de la Navidad, en el momento de la Navidad, van a poder adorar a Dios por su Salvador. Así que, bueno, con esto en mente vamos a terminar y orar. Padre, hemos sido expuestos esta mañana a tu palabra una vez más y, Señor, ahora queda responder a ella. Y cada uno de nosotros va a tener que decidir si Miqueas 5, 1 y 2 es verdad o no. Y si todas las implicancias que hoy estuvimos estudiando son reales o no para nuestra vida. Y esa decisión va a ser tan trascendente que va a cambiar el destino eterno de nuestras vidas. Padre, sé que la salvación es una obra tuya. Y hoy te ruego que tengas misericordia de los que escuchan y que obres arrepentimiento y obres la conversión que solo el Espíritu Santo puede producir. Despierta los corazones a esta realidad. Permíteles ver tu gloria en la faz de Jesucristo. Humilla el corazón soberbio. Quiebra la voluntad que nos aparta de ti y llévanos, Señor, hacia Cristo para que podamos disfrutar de todas tus bendiciones ahora y por la eternidad. Gracias, Señor, por tu palabra esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.